¿Tenés algún lugar? No. ¿Derecha, izquierda? No, no tengo ningún perfil. ¿Puedo salir de espaldas? ¿Querés hacer toda la nota de espalda? Lo mejor mío es la espalda siempre. Por aquello de que las espaldas hablan, ¿no? Y la tuya habla bien. De hecho, vos, ¿no tuviste un tiempo largo un tema con la espalda? Sí, yo tengo un trasplante de espalda. No, sí, pero no, tuviste un tema. Sí, tengo ¿Que problemas lo tenés? de hernias de disco en las cervicales. Pero, ¿y cómo va? Ahora bien, porque me aprendí a convivir con eso, pero digamos, no tengo muchas alternativas. No es operable y acá estoy. Inmediatamente, digo, cuando nosotros arrancamos esto, porque te conozco y también sé por dónde vas en algunos momentos, hay algo que es llamativo, notorio y admirable también, que es el humor. Digo, tenés como una capacidad constante de manejar y de ver la vida desde el humor. De salir de situaciones también. Sí, básicamente. De entrar en otras. También. ¿En qué cosas no podés meter el humor? ¿En dónde no entra? Vos sabés que casualmente es un tema sobre el que reflexiono bastante últimamente porque noté una merma considerable en el abanico de posibilidades en donde el humor ingresa o no. Yo antes jodía con todo, al punto tal, vos lo sabés, que muchas veces quedé medio como desubicado, porque a los payasos les pasa un poco eso, de golpe no hay terreno propicio y quedás como un estúpido. Sí. Últimamente siento que se restringió un poco ese abanico, es decir, tengo menos chances de encarar las situaciones con humor. En realidad tampoco es un propósito, no es un plan, ¿no? O sea, no fue algo ni pensado... No, yo creo que es una defensa. A mí me gustó mucho una cosa que le escuché decir una vez a Pinti y obviamente se la robé. Hablaba un poco de eso, de la aparición del humor. Él decía que casi generalmente el humor está directamente relacionado con el dolor. O con aquellas cosas que nos pueden producir dolor o que nos producen miedo. Y entonces hay como una posición defensiva que genera determinadas formas de humor. Yo creo que es un poco eso. Hay cosas con las que yo no sé si es que no puedo o siento que no me atrevo o que me parecen demasiado grandes y generalmente mi salida es a través de cierta estructura humorística. También está un poco heredado de mi viejo. Mi viejo era un tipo que usaba mucho el humor ácido, muy áspero. Le gustaba especialmente verse sumergido en situaciones apremiantes y hacer un poco de esgrima con su humor. Y yo me crié con él, lo viví, lo mamé, digamos, y se ve que me inculcó un poco eso. Pero nunca fue parte de un plan. Yo no tengo planeado hacerme gracioso. Es más, detesto a los tipos que se hacen los graciosos. Que en realidad lo saqué el tema porque, más allá de cuando nosotros hicimos Nueve Reinas y nos reíamos, digo, de hecho fue una película que disfrutamos mucho, pero también por lo que ocurría detrás, ¿no? El momento previo a la acción, que después me gustaría hablar de algo que tiene que ver con eso. En realidad hay algo en esto que estás diciendo. Nosotros compartimos hasta una semana durmiendo juntos en un hotel. Lo recuerdo con mucho cariño. Yo también, sí. Después podemos hasta entrar en detalles. Sí, por favor. Yo vi eso en vos, digo, en un momento, hablando del dolor, y a mí me impactó eso, más allá de la parte humorística y de las risas que tuvimos. ¿Dónde sentís que se aloja ese dolor en vos hoy? Sí. El dolor... Una vez mi hija Clara era muy chica, ahora tiene 18 años. Cuando tenía creo que 9 o 10, Florencia, mi mujer, me contó que se acercó y le dijo, no lo dejes a papá ver el noticiero porque llora. Entonces nos causó un poco de gracia, pero es una demostración clara de que cuando nosotros creemos que estamos educando con el discurso, en realidad estamos delineando con la acción, ¿no? Con la forma de ser.
ella estaba viendo que el padre veía noticieros y lloraba. Y a mí me pasó durante mucho tiempo, todavía de vez en cuando me pasa. Lo que me supera y me produce mucho dolor generalmente está relacionado con, sé que es un término muy amplio, decir injusticia, pero con esas cosas que nos demuestran la vulnerabilidad del ser humano frente a un sistema, frente a la estructura, frente a la civilización. Esas cosas suelen producirme mucho dolor porque en el caso nuestro, que tenemos chances no siempre aprovechadas, de poder decir lo que pensamos o lo que sentimos, porque a veces nos hacen creer que es interesante, como en este caso, lo que uno pueda opinar con respecto a algo. Pasa un poco como con la fama o el reconocimiento. Siento que por un tipo que es reconocido, que logra notoriedad, hay miles de personas que a lo mejor tienen más capacidad o mayores dones y no han tenido la oportunidad de poder demostrarlo, o a nadie parecería haberles interesado. Con esto me pasa un poco lo mismo. Nosotros tenemos la oportunidad a veces de decir lo que pensamos y sentimos o creemos, pero hay muchísima gente que no. Hablabas de esto, ¿no? Del lugar del actor. Y si uno, viéndolo de afuera, por ahí para vos, en tu carrera no fue así, este proceso que voy a detallar ahora, pero hubo como una serie de rótulos que quizá pone el medio o el espectador, pero más el medio, especializado, entre comillas, que es galancito, comediante, actor serio, prestigioso, de culto, digo, número uno en un lugar. Es gracioso. ¿No? El recorrido es gracioso. Pero, digo, a grandes, ¿no? Con una pincelada, trazo grueso, más o menos sería eso. ¿Qué presión tiene? Porque uno cuando es galancito tenés que demostrar que hay otra cosa para hacer. Claro. Cuando sos comediante, sí, pero todavía te falta el drama. Hoy, que tocaste ya varios de esos colores, ¿cómo se vive siendo hoy Ricardo Darín ante los nuevos proyectos, ante los desafíos? Un consagrado, digamos. Un consagrado. ¿Cómo se convive con eso? ¿Cómo convivís? Como con las hernias de disco en la espalda. Yo creo que nuestro desaparecido amigo Bielinski decía, el lema es vivir para aprender. Sí. Yo creo que es un poco eso. Hay que aprender a convivir con las cosas como se presentan y cómo se van dando. Yo he tenido mucha suerte. Mucha suerte. Te lo escuché decir muchas veces. Sí, es que es verdad. Es verdad. Es decir, no me canso de decirlo porque no imprime del todo, porque pareciera que es un gesto de falsa modestia. Falsa modestia, sí. Que decir, bueno, claro, el actor que hoy es Ricardo Darín está diciendo yo tuve suerte. Y sí. Sí, está bien. Puede ser una falsa modestia, te conozco y sé también desde dónde lo estás diciendo, pero ¿qué es entonces? No, una cosa no invalida la otra, sí. En el sentido de que yo no estoy diciendo que yo no trabajé, ni que no he respondido a ciertas expectativas y que me he esforzado y que me han gustado los desafíos, todo eso es cierto. A mí me gusta la movilidad, me gusta, disfruto de intentar por lo menos sacarme ciertos motes de encima, porque me parece que nosotros nos tenemos que plantear desafíos permanentemente para hacer algo básicamente por nosotros. ¿Pero te gusta ese lugar? ¿El que tenés hoy? No, a mí no me gusta ser considerado un fenómeno. Primero porque no soy un fenómeno y está muy lejos de adularme, una cosa así. Entiendo que la intención no es ofenderme ni herirme, todo lo contrario. Pero las exageraciones como los fanatismos tienden a producirme cierto rechazo. Hablando justamente del paso del tiempo, ¿cómo lo vivís? O sea, nos conocemos hace muchos años y fui viendo el paso del tiempo, físicamente hablando. O sea, me fuiste viendo cómo encaré la decrepitud. Sí, las operaciones, el voto. Con la hidalguía. Sí, todo eso. Lo que digo es, ¿cómo lo vivís igual, digo, internamente, más allá de lo externo y además de la necesidad de un actor de mantenerse en un determinado lugar para seguir laburando? Sí. ¿Cómo lo vas viendo? Y lo del paso del tiempo,
es graciosamente doloroso, porque yo juego bastante con eso y trato de gastarme bromas permanentemente. A veces no me causan gracia, pero es cierto, es inevitablemente cierto que con el paso del tiempo uno se va acercando a pasos agigantados hacia su propia desaparición. Algo que no tenemos del todo conformado dentro de nuestra existencia. Las desapariciones generalmente están relacionadas con los demás y con el dolor que eso nos produce. Y es difícil asociar el dolor a la propia desaparición, porque aparentemente, no tengo muchos testimonios al respecto, pero parece que cuando desapareces no te duele nada más. Sí. Eso estaría muy bien en términos de hernias de disco. Sí. Pero el paso del tiempo es bastante traumático. Sí. ¿Puedo llorar acá? Sí. Ahí tengo... Y uno hace esfuerzos por encontrar paliativos, ¿no? Es decir, de todos modos, igual no me gusta mucho este lugar común que se produce con algunos grupos de que permanentemente están hablando de la edad que tienen. Sí. Y que no, me parece que ese no es el recurso humorístico más apropiado para paliar la situación. A mí me gusta encarar las cosas con propiedad, ¿no? Y si estoy envejeciendo, estoy envejeciendo. Y seguramente, como contracara del dolor o de la angustia, para ser más preciso, que eso produce por la incertidumbre de qué es lo que nos va a ocurrir ahí, entiendo que, como muchas cosas, no todas, pero muchas cosas en esta vida, debe tener algo que lo balancee. Y supongo yo que es el camino andado, el conocimiento, la comprensión. Me gustaría creer que lo que me espera por delante sería algo así como por fin tener un alma abierta, realmente abierta y no de fórmula. O sea, que ninguno de los condicionantes de la civilización puedan afectarme en el sentido de la comprensión por los demás, del entendimiento por el dolor ajeno, de cómo se entiende la verdadera solidaridad. Me gustaría ir caminando hacia ahí. En definitiva, no relaciono mucho el paso del tiempo con mi profesión. Es lo que menos me preocupa. El paso del tiempo lo relaciono mucho más con mi mujer, mis hijos, mis amigos, mis sobrinos, mis hermanas. Es decir, sé que hay cosas que me voy a perder. Eso sí me duele. Y hablando, porque salió varias veces en la charla la palabra dolor, después saldremos un toque, ¿no? Pero digo... Después lo podemos editar. No, todo esto, claro, estamos grabando mucho para sacar. El dolor, digo, yo esto también lo planteo hoy que soy padre, me lo planteo, claro. Y vos hablaste de Clara y de Ricardo, de tus hijos. Y sobre todo, viniendo, porque esto lo sé, hasta lo has dicho alguna vez, el dolor de la muerte de tu padre, digo, al irse uno, al encontrarse con la muerte e irse, ¿pensás en ese dolor que va a quedar, sobre todo emparentado o teniendo la noción de lo que te causó a vos? Sí, sí. Sí, y eso me produce mucho dolor. Porque frente a la muerte de nuestros padres, una de las cosas primeras que se presentan es la sensación del reemplazo de roles. Es decir, cuando empezamos a ocupar esos lugares de esa gente mayor que veíamos todo el tiempo, con la que no comulgábamos demasiado, o en el mejor de los casos sí, y nos damos cuenta de que empezamos a mirar alrededor y nos transformamos en los tipos más grandes de la camada. Y sí, imagino a mis hijos frente a ese tipo de situaciones y lo loco, paradójico que me gustaría estar ahí para ayudarlos. Sí.
Bueno, Pero bueno, pero no va a ser posible. Estaba pensando en estos días, ¿no? Cuando pensaba en este encuentro, también que vos venís de una familia de actores. Sí, eso también es raro. Y Ricardo, tu hijo, está laburando. Sí. O sea, hay algo que continúa. Pero si pensás qué significa para Ricardo ser hijo de Ricardo Darín, padre, Sí, pobre. y tener el mismo nombre. Sí, sí. Lo hemos hablado bastante, lo hablamos bastante, él es bastante canchero en ese sentido. Por suerte, estas generaciones, en algunos sentidos, se van puliendo cada vez más y tienen tanta información al alcance de la mano y sus cabezas están precisamente obligadas a procesar tal cantidad de información que procesan las cosas de una manera muy veloz y muy rápida, y muchas veces nos encontramos con que ya te va a ocurrir, que uno toma todo un trabajo para un planteo y de golpe uno de tus hijos te dice, yo entendí, papá, no te preocupes. Lo hemos hablado de esto. Es pesado, yo lo sé, y además he observado, lo peor que le puede pasar a un chico es tener un padre conocido, famoso. Es una cosa bastante difícil, y todos aquellos que viven esa situación deberían prestarle especial atención a lo que ocurre con los chicos, ¿no? Porque hay cosas que son difíciles de digerir. Él tiene a su favor el hecho de que desde muy chiquitito hemos ido hablando de estas cosas, de la manera en que pudimos y cómo se presentaban las situaciones. Yo creo que, yo lo miro al revés, yo creo que el hecho de que el día que él me confesó que quería ser actor, que fue un día a la madrugada en la cocina de casa, estaba perfilando para un lado totalmente distinto. ¿Te acordás esa madrugada? Sí, perfectamente. ¿Y qué te pasó? Digo, ¿cómo fue la sensación de escuchar esa claridad de un hijo para decirte una cosa así? Bueno, reaccioné haciéndole honor al viejo axioma de que cuando llega el momento en que somos padres y nosotros creíamos que íbamos a hacer todo lo contrario de lo que hacen nuestros padres con nosotros, en ese momento hacemos exactamente lo mismo que hicieron con nosotros. O sea, aparentemente tiene que ver con los ciclos vitales y es difícil escapar, a menos que uno esté elevado. Él me planteó, en un momento de desazón, de incertidumbre así profesional o de camino a seguir, me dijo, exactamente, me dijo, ¿vos qué opinarías? O sea, con muchos condicionantes, ¿no? Mi vida, poca. Claro, si yo te dijera que quiero ser actor. Yo lo veía un poco venir, dije, ¿qué opinaría? Yo lo de menos, digo, lo que menos nos puede importar en este caso es qué pueda opinar yo, no para él, claro. Yo creo que lo importante es que vos vivas la experiencia de investigar en vos mismo y saber si es eso lo que querés hacer. Porque yo creo en otro orden de cosas no hay nada garantizado en caminos a seguir. Pero tengo la sensación de que si uno tiene la posibilidad de sublimar su verdadera identidad con una profesión, está mucho más cercano a poder alcanzar ciertos pasajes de felicidad en la vida que si tiene que necesariamente tomar un camino diferente para sobrevivir. Entonces le digo, mirá, me parece que está bueno, me parece que está muy bien que vivas esa experiencia y que te investigues, pero no te pongas presiones, le digo, no te obligues a ser actor. Me parece que es muy válido que tomes el camino de investigar a ver si es eso lo que querés hacer, si es eso en lo que te gustaría desarrollarte, sabiendo de antemano que, bueno, tiene de alguna forma cierta conectividad, porque venimos de una familia de actores, mi familia está plagada, mi hermana, mi sobrina, mi abuelo no tiene mucha relación, pero era empresario teatral, mis viejos actores, es decir, no me resultó tan sorpresivo. Recién hablaste de Fabián Bielinski, y con quien compartiste dos películas además emblemáticas, ¿no? Nueve Reinas que compartimos y El Aura. Y con lo que venía, con lo que todavía podía dar Fabián, ¿no? Como... Sí. Sí, recién había arrancado. Nosotros igual tenemos esa anécdota de salir de la casa de él después de que nos invitó a comer pizza y a ver el corte, un primer corte de la película. ¿Te acordás? Que salimos con el auto. Como si fuera hoy.
Salimos con el auto, con los dos autos, y nos encontramos unas cuadras más adelante. No, íbamos parando en las esquinas y nos mirábamos esquinas. y nos reíamos y estábamos en una situación realmente muy rara, ¿no? No nos había gustado mucho No la nos película. había gustado nada la película. Ni la pizza. Que además la pizza él la vendía como la mejor pizza del mundo. Sí, sí, fue muy graciosa la situación, pobre Fabián. Hay algo que, por lo menos yo, en nuestra experiencia compartiendo un set y un rodaje, vi, que es que, digo, yo no sé cuál es tu técnica. Digo, sé que en Nueve Reinas nuestra técnica de laburo era estar hablando de fútbol, de Minas, hasta un segundo antes de que Fabián nos dijera acción. Sí, vos hablabas de Minas, yo de fútbol. No, vos de fútbol, que después vamos a hablar un toque de fútbol. Sí. No, me hablaba de Florencia y de fútbol. Y del fútbol, de cuando ella jugaba al fútbol. Exactamente. Hay fotos, me mostraba así, los pelos o todo. Digo, la técnica era una cosa relajada. Digo, esto al lado de actores que tienen un estudio, un trabajo, y que por ahí necesitan de una hora antes de una escena. Yo no sé si eso ha cambiado en vos. No, eso ha empeorado. Ha empeorado. Eso ha empeorado. O sea, a veces hasta en las escenas seguís hablando de fútbol y de Yo antes creía que eso era un despropósito, a pesar de que lo curtía. Y hoy me he dado cuenta de que es una técnica en sí misma. Claro. Es una técnica en sí mismo, sí. Se puede analizar desde distintos enfoques, pero yo creo que cuanto más pesado es el diálogo, el texto entre manos, uno debería, en términos más o menos lógicos, debería desprenderse de la solemnidad que el peso del texto, claro, alivianarlo para dejarlo que fluya y no cometer el error de sobremarcar. Lo que pasa es que en el caso nuestro de Nueve Reinas, tal como lo veo yo ahora a la distancia, nosotros teníamos entre manos un organismo casi de relojería. Sí. Es decir, teníamos un guión de una solidez. De una solidez y tan pulido a través del tiempo, de la maduración que tuvo la oportunidad Bielinski, pobre, de tenerlo tanto tiempo entre sus manos. Estaba tan pulido, tan craneado, tan pensado, que nosotros teníamos la única responsabilidad de ser esos dos elementos que entraran a jugar en ese tablero. Sí, ante eso hay algo que te quiero decir, que hay una frase de Mamet, creo que es, que en un libro verdadero o falso, que arranca diciendo que un actor, en realidad, debería ser como los pilotos de un avión. Es tocar los 3 o 4 botones que tiene que tocar y no empezar a hacer así con las manos para que el avión vuele más. Claro. Digo, el actor debería, porque también sabemos que hay actores que se pasan de eso y aletean, dicen de más. En ese sentido, yo recién, hoy traje el guión, tenía el guión de Nueve Reinas y estaba leyendo algunas escenas, cosa que no hago hace 12 años. Y me encontré con que respetábamos el texto a rajatabla. A rajatabla, sí. Entonces lo que digo es, y también hoy entiendo que era una técnica lo que nosotros estábamos haciendo, esto de hablar de Mina, de fútbol, hasta el momento de entrar, porque era entrar relajados. Sí, lo que queríamos era que nos sorprendiera el texto. Sí. El juego era que estos tipos que se conocen 24 horas, que no tienen, aparentemente, y ese es el juego, no tienen referencias anteriores uno del otro, que se sorprendan con las cosas que se van presentando. Ese era un poco el juego. Y yo creo que lo que nos pasó a nosotros dos, personalmente, en ese trabajo, fue que nosotros utilizamos todos los tiempos fuera de campo, o sea, fuera del cuadro, para agilizar la fluidez entre vos y yo. Sí. Y creo que eso se trasladó económicamente a la pantalla. Totalmente. Porque no hicimos de amigos. Precisamente hacíamos de dos tipos que no eran amigos. Y me parece que nos funcionó muy bien esa técnica. Yo hoy estoy casi en condiciones de asegurar que es una técnica. Alejarse lo más posible del texto para permitir, si la actuación es un juego de recreación y el intento es hacerme creer que lo que está ocurriendo es verdadero y es cierto, yo tengo que jugar el juego de hacerle creer al espectador que lo que estoy pensando lo estoy pensando por primera vez, que nunca lo leí antes. Y eso creo que lo hicimos muy bien vos y yo. En ese caso, respaldados por un libro con esa solidez.
ambos sabemos que no siempre ocurre eso. A veces nos encontramos con situaciones en las que es necesario recrear las escenas precisamente buscando esa verosimilitud, decir, no, esto no se puede decir. Cuando una estructura de un guión es sólida, difícilmente haya cosas que no se puedan decir, porque los personajes están parados sobre el eje en el que tienen que estar parados, y entonces todo se convierte en, si lo analizamos, digamos, a la distancia y nos detenemos en una sola escena de Nueve Reinas, seguramente podemos encontrar oraciones o frases que uno dice, no, ¿cómo se hace para decir esto? Sí. Pero nosotros, al estar parados exactamente en el eje de los personajes, la cosa fluía con facilidad. Y eso es glorioso, y eso habla también de un director. Habla de qué claridad tenía con respecto a la historia que quería contar. Pero ¿y qué te pasa con actores con otra técnica? Digo, esta es una técnica que hoy estás descubriendo que la es, que es una técnica que fuiste construyendo y que nadie te impuso. No, digo, yo no sé si vos tuviste un estudio, no. Fuiste descubriéndola, la fuiste disfrutando y aprendiéndola a medida que... Sí, uno se va cocinando... Sí, lo que digo es, ante estas técnicas, y esto lo sabemos también, ante actores con una técnica muy rígida, que también les da resultado. Y opuesta. Sí. ¿Qué te pasa con eso? ¿Qué te pasa con ese tipo de actores? Me pasa como con todo, con las personas. Yo quiero ser cada vez más abierto. Quiero ser cada vez más comprensivo y más respetuoso, porque creo que es el único camino posible, dadas las circunstancias y los parámetros con los que nos estamos manejando. Todo indicaría que vamos encaminados hacia todo lo contrario. La intolerancia está cada vez más desenmascarada. Ya ni siquiera hay pudor por la intolerancia. Entonces creo que, por lo menos para mí, para poder soportar la vida en comunidad, mi único camino posible es ser cada vez más abierto y tolerante. Cosa que no sé si siempre fui. Y me pasa con los actores lo mismo, y con las actrices. Con las actrices es distinto. Pero con los actores me pasa eso. De golpe aparece un tipo con una técnica absolutamente opuesta o distinta, y lo primero que me produce, lucho contra la primera impresión, que es el distinto siempre nos produce una sensación de desazón. Sí. Y esa desazón nos puede confundir, hacernos creer que es una amenaza, que es hostil. Y a lo mejor hay mucho para aprender ahí. Lo primero que hago es mirarme a través de ese encuentro, tratar de entender por qué me produce incomodidad, si es que me la produce, y tratar de abrirme lo más posible, abrir bien los ojos y la cabeza para ver qué es lo que hay para aprender de ahí. Solo eso, si me reconozco haciendo ese trabajo, solo eso me permite después oponerme si no estoy de acuerdo. Si siento que me opongo sin hacer el trabajo de tratar de comprender, me siento un estúpido. Hay una parte que vos sientas que es como la parte fundamental de tu laburo actoral. Estoy hablando en cine, ¿eh? Hay actores que laburan corporalmente, hay actores que laburan con su jeta, su cara. Y hay actores que profundizan hasta el plano, digo, ojos. ¿No? Tengo los ojos de Darín. Sí, sí, no, yo creo que aprendí 2 o 3 truquitos. Y con eso vengo remando bien. Pero aprendí 2 o 3 truquitos que son importantes. La mirada en el cine es algo muy importante. La mirada siempre es muy importante, no solo en el cine. Lo que pasa es que en el teatro uno trabaja con todo el cuerpo y a unas distancias. La pantalla es tan grande en cine. Logra, en el mejor de los casos, logra que nos metamos adentro del alma de los personajes. Sí. Si tenemos la suerte de estar viendo a alguien que nos permite jugar ese juego. Sí. No solo a alguienes, porque es como lo muestra el director, cómo fue escrito y cómo los actores lo interpretan. Sí. Digamos, a pesar de ser un lugar común y una frase muy trillada, sería como que los ojos son de alguna manera la ventana por la cual, o la puerta por la cual nosotros podemos meternos adentro de un tipo. ¿Y qué te pasa cuando te encontrás? La pregunta lleva a esto final que voy a decir ahora, pero ¿qué te pasa cuando te encontrás con directores que no tiran ese plano que ayuda a que eso que vos querés contar de esta manera, que vos decís entender,
sea posible. O sea, bueno, a mí me está pasando una cosa ahora, ya que lo mencionaste, que tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que a veces me doy cuenta de que cuando vos llamas a un tipo que ha trabajado mucho o que es muy reconocido por algunas cosas o algunos tips y demás, de golpe aparece alguien que quiere trabajar con vos, pero que precisamente lo que quiere es trabajar con vos, pero dejar de lado esas cosas que sabe que son herramientas importantes en tu trabajo, en tu forma de hacer el trabajo. Sí. Entonces, nuevamente, hago el trabajo de... Cuando reconozco la ira que eso me produce, me calmo, me reviso, me analizo y digo, vamos, ¿por qué es esto? A lo mejor la propuesta que tiene es interesantísima, porque precisamente lo que quiere es que nos alejemos de ello. Entonces lo sigo. Si veo que es nada más que un capricho, en algún momento planto y digo, mira, me parece que acá tendría que ocurrir tal cosa y no está ocurriendo, o me estás quitando las dos muletas y me estás dejando frente me estás empujando al vacío. Sí. Pero de golpe la propuesta puede ser interesante y puede ser... lo que tiene el cine es eso, afortunadamente todos los días aparece gente nueva, con nuevas ideas, con propuestas que pueden ser arriesgadas, incluso pueden ser equivocadas, pero de eso se nutre exactamente la actividad, de que alguien venga y nos muestre una forma nueva de hacer cine o de hacer teatro o de expresión, sea cual fuere. Debemos estar abiertos a ese tipo de cosas, debemos correr el riesgo. Yo de hecho estoy dispuesto a correrlo. Lo he hecho hace muy poco tiempo y lo sigo haciendo. Yo soy operaprimista. Me llaman y si me convocan y si el libro me conmueve o me funciona por el motivo que sea, cuentan conmigo, aunque a veces... Sin experiencia previa. Claro, sin experiencia previa y no necesariamente porque se trate de una propuesta comercial o que me suponga a mí un beneficio económico. No, he hecho cosas... simplemente porque me parecía que había que hacerlas. Porque está bueno que pase eso. Es decir, es como todo, trato de entender y si entiendo me pongo contento porque es un rejuvenecimiento considerable, siento que estoy aprendiendo algo y me habilita también a poder participar, a decir qué opino y meterme, que es lo que más me gusta. Si veo que no, que es un cliché o que si es una especie de capricho, porque sí, porque entonces, bueno, lo llamo a Darín para trabajar esto, pero quiero que haga una cosa que no... Sí, porque no me gusta cómo trabaja Darín, entonces eso se delata rápidamente y bueno, ahí hay problemas. Como hablamos, compartimos Nueve Reinas y también compartimos alguna vez alguna cancha de fútbol jugando... De hecho, no me acuerdo por qué, me acuerdo de algunos partidos en Mar del Plata. Sí, porque jugamos en Mar del Plata. Sí. Y después un partido cerca de Mar del Plata, no sé si no fue en Chapadmalal, bueno, algún lugar así. Y pensaba, y algunas veces hasta jugamos al tenis también. Sí. Pero pensaba que... Nos gusta jugar. Nos gusta jugar. Nos gusta jugar. Pero pensaba una cosa que así como en el set, digo, sos un compañero súper generoso en ese sentido, ahí viene el pero, digo, no, sos súper generoso y abierto y estás laburando y sos un actor que labura con el otro, digo, que se nutre y nutre al otro. En la cancha eras insoportable. Sí. Pero insoportable, que además después hablé con otra gente y me dice, no, es insoportable. Un jugador que todo el partido está hablando, pero todo el partido. Soy como el Patito López, que vio el Mundial, claro, creo que de Francia, se compró unos botines y nunca había jugado al fútbol, y apareció con los botines y se los puso, y como había visto un Mundial, creía que sabía jugar al fútbol, y se paró en la cancha, nunca se movió, pero decía que era lo que había que hacer. Sí, yo tengo un caso que es peor que ese, porque ustedes lo pueden notar, porque vos especialmente sos un gran jugador de fútbol, y muchos de los que formaban parte de los grupos en los que formábamos jugaban muy bien. Lo mío siempre pasó por un tema de velocidad con las piernas, que ya por supuesto no tengo. Un 7. Yo creo que fui el último tipo que jugó contra la raya. Pero me ha pasado una cosa muy curiosa con Gaby Sabatini. Sí. Con Gaby Sabatini tuve la oportunidad de jugar muchas veces al tenis, dobles, ella y yo contra otras personas. Sí. Y jugábamos al pádel también. ¿Y también le decías cosas a Gaby? No, era muy gracioso todo lo que se produjo. O sea, todo el combo es muy gracioso, porque yo no solo le decía cómo había que jugar, dónde se tenía que parar en la cancha, sino que ella me hacía caso. O sea, esto visto desde afuera resultaba realmente ridículo. Ridículo. Esto me pasa por ver mucha televisión. Digamos,
de ver tanto deporte por televisión te hace suponer que conoces en profundidad a cada deporte y que los argentinos somos todos técnicos de algo, por algún motivo. En el fútbol creo que mis imposibilidades, mi falta de capacidad para resolver en una baldosa, me ha hecho no solo admirar y envidiar profundamente a aquellos habilidosos, sino que he tratado de suplirla con un diálogo que pudiera cubrir mis falencias. Es decir, se supone que si un tipo describe qué es lo que hay que hacer dentro del campo de juego, alguna noción tiene. Y esperaba un pelotazo, correr y hacer lo mío, que era eso de llegar hasta allá y tirar el centro y de vez en cuando hacer un gol. Pero sí, soy insoportable. Pero no solo soy insoportable en muchos aspectos. Y constatar eso y comprobarlo es doloroso también, porque yo detesto a la gente que es insoportable. ¿Y te notas así? A veces me pongo insoportable. Ahora estoy, por ejemplo, reiterativo. Estoy más grande, ¿sí? Estoy más grande, estoy entrando en la tercera edad y se ve que me estoy poniendo reiterativo. Y mis hijos me lo hacen ver, a veces con más humor que en otros casos. Clara, por ejemplo, es bastante desconsiderada en ese sentido, cosa que me causa gracia. Me gusta que tenga la libertad de mandarme a cagar. Pero el chino es muchísimo más educado, es un tipo muy educado. Me dice, papá, no sé si te das cuenta de que esto ya me lo dijiste 233 veces. Y sí, es así, uno va constatando y se convierte un poco en aquella cosa que detestaba de los padres, ¿no? Porque pareciera que tanta recomendación está basada en la desconfianza o en la falta de capacidad del joven de turno. Y no pasa por eso, no pasa por eso. Yo creo que pasa por la falta de presencia in situ. Es decir, como hablábamos hace un rato con respecto a lo que ocurriría después de la desaparición de uno, ¿no? Es decir, no estar ahí en el momento en que yo creo que es una pulsión necesariamente paternal. Si hay algo que describe una paternidad o una maternidad, en algún punto creo que es eso. Es no soportar no estar ahí en el momento necesario. Recién hablaste del argentino, ¿no? De algo argentino y pensaba, sobre todo en los últimos años, que como el gran remador de notas, este título que por ahí te pesa más que el actor prestigioso. Y ese es pesado también. Digo, ¿no? El gran remador de notas. Sí. Como notas que a veces son, justamente, claro, si no las remás vos, se hunden. Sí. ¿En qué lugar te pone eso? Pero tiene una doble fase eso también. ¿Qué es? Yo creo que es Gracias por remar esta, ¿no? Digo, empezando por ahí. Esta, por suerte, es una de esas que no hay que remar, que fluye sola, por muchos motivos. Yo creo que tiene una doble faz porque yo soy bastante malo. A pesar de que hago lo imposible por generar una imagen de buena persona, yo soy bastante malo, en un sentido bastante malo del término malo. ¿Sos malo? Soy malo. Sí, no, digo, yo me acuerdo un chiste que me hiciste en Mar del Plata jugando al fútbol. Claro, a mí se me arrancaba a caer el lope, y decías, Andrea Gassi sos vos. Yo digo, ¿por qué? Por el corte, porque yo tenía justo en ese momento un poquito más largo acá. Tenía bastante más largo. Sí. No, me decían, no importa, Gassi todavía no estaba rapado, ¿eh? Pero sí estaba haciendo unas pelucas raras. Estaba haciendo unas cosas muy raras. Sí. Vos habías arrancado con un prestapelo, por suerte ya eso lo has dejado de lado. No. Ya está. No, es un laburo menos. Sí. No, soy malo en el sentido de que soy bastante ácido, bastante jodido, y de golpe aparece un chico. Yo pasé ya por el fenómeno de que venga un tipo y te diga, si me das la nota, quedo como efectivo en la radio. Y vos decís, pero no me podés tirar esto a mí, que soy un estúpido. O sea, termino yéndome a comer con el tipo. Yo creo que todo eso es por culpa o por problemas en la infancia, te cayó un helado y no te lo repusieron. Porque si no, no sé por qué uno se tiene que hacer cargo de cuánto te planteen los demás. Yo atravesé gran parte de mi vida haciéndome cargo de ese tipo de cosas, insisto, no por buena persona. Creo que para tratar de mejorar mi imagen con respecto a mí mismo. Afortunadamente eso lo voy a dejar. Una cosa más, y es para mejorar la imagen, hay una presión también de encantar y de gustar.
Eso cada vez menos. Eso me pasaba cuando era chico, sí. Porque sos un seductor, digo. Eso... Sí, pero los seductores que quieren ser seductores a mí no me seducen. A mí me seduce de las personas el que no hace ninguna fuerza y que tiene cosas naturales que son atractivas, qué sé yo, la frescura de una persona, la espontaneidad, la transparencia, la honestidad, la sinceridad, son cosas que me seducen, sea quien sea. Cuando alguien se hace el honesto, no me seduce. Cuando alguien se hace el gracioso, no me seduce. Esto no significa que yo que tenga un plan y trate de... A veces caigo en esas cosas, qué sé yo. De golpe aparece alguien a quien, no sé, te choquea conocer y decís un par de estupideces. Está bien, es normal. Pero lo cierto es que he dejado de tener un foco de atención puesto en que es responsabilidad mía el estado de ánimo del grupo. Eso ya me pasó. Eso ya me pasó y sé que no es así, no está bien, no, es algo que no me debo hacer a mí mismo porque implica un esfuerzo sobrehumano, no siempre agradecido y reconocido. Y por otra parte no es justo para nadie, porque a lo mejor te estás ocupando un espacio que podría ocupar algún otro y le saque más provecho. He sido de esas características, ya cada vez menos. Y esto está emparentado un poco con aquella cosa que te hablaba de la cierta pérdida del humor aplicado a todo, ¿no? Es decir, no estoy muy preocupado en ser gracioso ni nada. Trato de ser, al contrario, me parece que estoy tratando de estar relajado. Y a veces lo consigo. En esta oportunidad lo estoy consiguiendo. Yo estaba pensando también una cosa que tiene que ver con... Alguna vez en La Habana estaba con Bardem, con Javier Bardem, y con otro grupo de actores, y Javier decía, Darín es el puto amo de la actuación. Y yo decía... Es un tarado. Claro, y yo pensaba, ¿no? En un momento, esto fue creo que antes de que Javier fuera a vivir a Los Ángeles. Sí. Y pensaba, bueno, después Javier fue. ¿Qué te pasa a vos con Hollywood, más allá del no manejo maravillosamente bien del inglés como herramienta, pero bueno, Bandera fue también, digo, con las posibilidades de ir? ¿Qué te pasa a vos con la ambición, con ese lugar de la ambición actoral, expresiva, actoral, por ahí hasta a veces solamente es una cuestión de marketing, Hollywood? ¿Qué te pasa con eso? ¿Y qué te pasó con los premios, ¿no? Hasta con el Oscar del secreto de sus ojos? Y es difícil la relación con todas esas cosas, ¿no? Porque a mí me gustaba pensar que yo no era ambicioso. Ideológicamente me hacía bien y me hacía sentir cómodo. Pero últimamente, como sospecho siempre de mí, por razones obvias, últimamente estoy pensando que soy mucho más ambicioso que los ambiciosos. ¿Las razones obvias son? Digo, ¿o no podemos revelar? No, bueno, eso queda a criterio del consumidor, para quien quiera leer entre líneas. Me parece que lo mío vuelve a ser, describiendo de alguna manera lo cíclica que es la vida, un acto de soberbia. Yo creo fehacientemente que no hay nada más importante que cuando uno muestra un trabajo, qué es lo que pasa con la gente, con la audiencia. Porque como es el punto final, es a donde tiene que llegar, yo creo que no hay nada que se parezca a eso. Por supuesto que la repercusión que tiene un premio, sobre todo de acuerdo a las calidades o tallas de los premios, pueden llegar a ser incomparables con respecto a lo que le pase a una familia frente al televisor viendo una película. Pero a mí me parece que es al revés. Me parece que una cosa es producto de la otra y no como nos quieren hacer creer. Por eso es que sigo sosteniendo que no hay nada más importante que lo que opina el espectador. Nuestro trabajo está destinado a eso. A pesar de que muchos dicen, no, a mí no me importa nada. Que yo creo que a mí sí me importa. A mí me importa qué le pasa a la gente con la historia que estamos contando.
Después uno puede hacer una serie de lucubraciones. Yo tengo una relación rara, móvil, con respecto a esas cosas. De golpe me puede hacer ir a la entrega de un premio el hecho de que hay alguien que es un amigo y no quiere estar solo. Y me engancho por ese lado, entonces ya me justifico y me saco de encima el problema. Y de golpe no me gusta cómo está conformada una troupe que va a ir a tal lado y me quedo afuera. Y no la paso mal por eso, porque en sí mismos los premios son polémicos. Yo los siento como polémicos. Tantas veces he estado en desacuerdo con premios que se han entregado, pensando y generando la propia contradicción de que en realidad los merecían otros. Y después la pregunta es, bueno, pero a mí qué me importa si tampoco confío tanto en el premio. Sí. Es decir, toda esa confusión que se me produce me sugiere mantenerme lo más al margen posible, si puedo. Y he tratado de ser fiel a eso todas las veces que pude. A veces no, y he tenido que caer. Pero la verdad es que creo que lo de los premios imprime mucho más en el afuera que en uno mismo. Es decir, uno no anda... Me acuerdo de aquella película de Woody Allen, creo que era Sueños de un seductor, donde recibía una mina en la casa y se sentaba en la cosa, tenía una lámpara acá y se colgaba unas medallas del colegio y les esgrimía las medallas y se las ponía por acá. Es un poco eso, es decir, si vos te terminás creyendo merecedor de un premio, estás en el horno. Porque sí, si estás laburando para eso, ni hablar. Pero por supuesto, y hay que reconocerlo, es justo reconocerlo, hay premios que tienen tanta trascendencia que modifican mucho el afuera y se transforman en algo agobiante. Lo que pasó con nosotros con El secreto de sus ojos, no me quiero ni imaginar lo que le habrá pasado a Campanella. Pero como Campanella tiene la suerte de que no todo el mundo sabe que Campanella es Campanella, mucha gente sí lo sabe, pero mucha otra no. Suerte que yo no tengo. Lo que ocurrió por ejemplo, me ha costado un huevo hacerle entender a la gente que yo no me gané un Oscar. Que a mí no me dieron un Oscar por interpretación. Que no sé qué me ocurriría en ese caso. A lo mejor tengo que revisar todo esto que te estoy diciendo ahora. Claro, podría ocurrir también, porque somos seres humanos. Pero primero me costó muchísimo convencer a la gente de que yo, hasta que he abandonado, yo por ejemplo ya abandoné, ya no lo digo más, porque me he dado cuenta de que no le importa a nadie eso. Todo el mundo necesita creer. Ganaste. Cuando me tiene enfrente, en el supuesto caso de que lo que le haga perder el pulso es el Oscar, necesita creer que yo soy depositario o que he estado tan próximo que se podría hasta tocar el premio. Y entonces abandoné la idea de convencerlo de que yo no recibí ningún Oscar. Porque me di cuenta de que no les interesa oír eso. Lo que les interesa oír es qué pasa. Y la verdad es que a mí no me pasó nada. Pero nada, no mal, bien. No me pasó nada, pasa afuera. Pero ¿a vos qué te va a pasar? Si primero no te lo dieron a vos y segundo, no modifica nada. Hollywood como actor, más allá ahora de los premios, ¿es algo que ocupa algún lugar en tu corazón, sueños? No, últimamente filmé con un actor del que me hice muy amigo y vos serías como hermano de él, si se conocieran, que se llama Jérémy Renier, que es un actor belga. Vino a filmar acá una película que hicimos de trapero y que se está por estrenar. Y él me batalló mucho sobre este tema, porque él sí ha hecho películas en Hollywood, él sí tiene un agente y una oficina de representación en Los Ángeles, y todo el tiempo me jodía con esto de que cómo puede ser que yo no tenga un agente en Estados Unidos. Y yo le decía, era muy gracioso lo que hablamos, porque además hablamos en un idioma Frankenstein, era una mezcla de inglés, francés y castellano, pero nos entendimos desde el minuto cero, y él me machacaba mucho sobre este aspecto, porque como hizo la experiencia y le fue bien, es un muy buen actor el chico. Me decía que me quería presentar a sus agentes para que me manejaran a mí. Y yo le dije, mira, es muy difícil actuar en un idioma en el que uno no piensa. Es lo que yo creo, ¿no? Lo he hecho en inglés y lo he hecho en francés. Cosas acotadas es una cosa, pero tener el peso de un personaje a través de toda una historia, yo sospecho mucho de eso. A lo mejor es una inhibición mía y la vida se encarga de demostrarme que es una tontería, que se puede hacer, y bien. Yo no lo sé, sospecho.
Pero entonces él me batallaba sobre eso y me despertó un poco cierta curiosidad porque sé que como venía con muy buena leche de parte de él, me puse a pensar un poco en eso. Pero la verdad es que me asusta un poco la idea de actuar en un idioma en el que no pienso. Es decir, hacer de cuenta que pienso en ese idioma, yo con esta cara, va a ser difícil. No lo sé. A lo mejor se presenta la oportunidad. Me plantearon un par de veces eso y las dejé pasar porque no me gustaba lo que me proponían. Sumado a que seguramente me daba un poco de temor también, ¿no? Pero básicamente no me gustaba lo que me proponían. Me propusieron hacer de narcotraficante mexicano en una producción americana, que es una costumbre que tienen los americanos de creer que todos los narcotraficantes son latinoamericanos. Son latinos, ¿no? Sí, como si ellos no tuvieran, y eso me puso un poco nervioso. Pero bueno, a lo mejor aparecen otras oportunidades. Richard, en realidad este ciclo son charlas con gente que tiene algo que ver con mi vida, gente a la que respeto, sigo, recurro en algún determinado momento, artística o humanamente. Sos uno de esos en mi vida, digo, en este recorrido artístico nos hemos encontrado una vez, pero nos conocíamos de antes. Y quería un poco preguntarte estas cosas, entender a partir de tus respuestas, quizás hasta algunas mías, y agradezco eso, agradezco la charla y tu apertura, tu remo ante la charla. No, el agradecido soy yo, porque yo sé que vos incursionaste en esto de investigar el alma humana y someterte a ese camino y me gustó mucho cómo lo hiciste y me encanta que sigas experimentando, investigando, exponiéndote y generando este tipo de charlas. Así que el agradecido soy yo. Vos también, innegablemente, formás parte del recorrido de mi vida y yo te deseo lo mejor. Sé que pasaste momentos duros. Han pasado. Y creo que no nos olvidemos de Bielinski. Vivir para aprender. Gracias. Gracias, Richard. Buenísimo.